En el ejemplo 5, que corresponde también al ejercicio 5 de la guía, lo que se les pide es determinar la amplitud y el periodo de la función adjunta. Esta es la función adjunta. Para determinar la amplitud, si recuerdan, la amplitud corresponde al punto, a la medida del punto o la coordenada del punto más máximo en el eje y del punto mínimo, porque son esa misma medida, es la medida sin considerar el signo. Entonces, si miramos acá, la mayor altura es como si fuera hasta una montaña, un cerrito, y lo que están buscando es como la altura que tiene este cerro. Entonces aquí la mayor medida sería el 3, ¿se fijan? Ahí estaría el punto máximo, digamos, y acá estaría en el -3, pero no se toma el negativo, siempre se toma positivo, así que la amplitud sería 3, porque corresponde a la medida. Y el periodo correspondía, ahí se veía el eje X, o la línea del equilibrio, la mitad de la función seno o coseno, y lo que uno busca es determinar la distancia aquí en este eje en que se completa un ciclo. El ciclo es cuando ya esta función vuelve a repetirse nuevamente la misma representación gráfica. Aquí si ustedes se fijan, si yo pongo aquí como mi inicio, aunque en realidad no tienen inicio estas funciones, porque son infinitas, aquí voy a imaginar que es mi inicio. Entonces aquí baja, ¿ven? Ahí sube y aquí de nuevo se va a volver a repetir lo mismo que acabamos de hacer. O sea, aquí de nuevo va a bajar y va a subir y de nuevo baja y sube. Y para acá pasa exactamente lo mismo. Entonces lo que nosotros queremos saber es la medida que hay desde este punto hasta este punto. Alguno podría pensar que es 2pi, pero estaría en un error, porque 2pi corresponde solamente a medio ciclo, a esta parte o a esta de acá, pero no corresponde a la medida que va desde aquí hasta acá. Aquí lo que hay que decir es que acá hay 2pi de medida y aquí también hay 2pi, así que en total de aquí hasta acá son 4pi. Ese sería mi periodo. Otra manera de verlo es que ustedes hagan una resta entre el punto final, donde se completa el ciclo que están midiendo, y el punto inicial, donde partieron. Ahí sería 2pi menos 2pi, lo cual me quedaría 2pi más 2pi, lo cual me da 4pi. ¿Ven? Y ahí llegan al mismo resultado. En el ejemplo 6, preguntan cuál es la función que corresponde al gráfico, este mismo gráfico. Está también relacionado con ese gráfico. Para eso, nosotros teníamos que ocupar esta función para determinar la gráfica. Usamos con la función seno, porque esta pasa por el 0. Si no pasa por el 0, si pasa más acá o más allá, usamos la función coseno. Y en este caso, después ustedes lo que tienen que recordar es que este A corresponde a la amplitud. Eso quiere decir que mi función aquí va a empezar con un 3 por seno, pero ahí no se va a poner el puntito, se pone 3 seno nomás, ¿ya? Y el periodo le sirve para determinar el valor de B, porque no es que la B valga 4pi, sino que la B se saca con el periodo. Aquí le pongo la fórmula. Esta es la fórmula para sacar B. Se pone 2pi partido por P. Y como P vale 4pi, va a quedar 2pi partido por 4pi. Estos se cancelan los pi, se van. Y luego aquí se puede simplificar. Podemos simplificar por 2. 2 en 2, 1 y 2 en 4, 2. Y me queda que B vale 1/2. Este es el valor que yo tengo que reemplazar aquí. Entonces la función va a quedar 3, porque la A vale 3, seno, aquí pueden poner 1/2 X o pueden poner X medio como puse yo. Cualquiera de las dos maneras está bien, porque acuérdense que el 1 es imaginario y se puede omitir en este caso, ¿ya? Y para el ejercicio y ejemplo número 7, que este ya sería el último, dice, consideremos la oscilación armónica de un péndulo de resorte elástico. Se tomaron los siguientes datos de la variación de la altura en centímetros respecto a su punto de equilibrio. Aquí yo no les puse el punto de equilibrio porque quiero que nos aboquemos principalmente a cómo determinar los valores que nos piden. Aquí nos piden cuál es el periodo y la amplitud de la función, pero quiero que los determinemos a partir de la tabla, porque yo les había explicado
cómo se hace esto a partir de la representación gráfica, pero si no tenemos el eje coordenado, si no tenemos las medidas y tenemos la tabla, ahí como que cambia la situación, como que ya no es tan obvio. Entonces yo aquí les puse en palabras lo que hay que hacer, que igual se los voy a explicar, pero para que vean cuál es el procedimiento. Para determinar el periodo en una tabla, mire el valor de la variable dependiente, que en este caso sería la altura, por eso les puse ahí la altura, que se repite 3 veces en su valor. Aquí el que se repite 3 veces es el 2, ¿ven? Aquí está 1, 2, 3. Ahora, ¿por qué les puse eso? Porque sucede que, supongamos, vamos a suponer que aquí está el eje X, en esta figura. Cuando esto vale 0, aquí estamos en el punto 0, la medida que voy a tomar va a ser el 2. Aquí estaría el 2, que sería 0,2, aquí y acá, ¿ven? Después el 2, la medida 2 se repite en este punto. O sea, cuando yo aquí tome otro valor, también me va a dar 2, porque como esto es cíclico y periódico, se va a ir repitiendo los valores. Y cuando también tome aquí otro punto, ahí también me va a dar 2. O sea, en todos estos puntos va a dar 2. Pero si yo tomo con el primer valor, ahí se me está cumpliendo medio ciclo. Y ya en el segundo valor que se repite, ahí se está cumpliendo el segundo ciclo. Por eso es que yo aquí en la tabla les puse, como para que se guíen, para que les sea más fácil, que cuando ustedes vean que tienen 3 valores repetidos, tienen que fijarse después en el primero y en el último, en el tercero, digamos, aquí, primero y tercero, y ver a qué números apunta, porque ahí eso me va a estar indicando el inicio y el término de mi ciclo, ¿se fijan? Entonces aquí, por ejemplo, se inicia en el 0, aquí, que vale 2, como les decía yo, y después aquí, en este punto de acá, aquí va a ser en el tiempo de 6 segundos, va a pasar que se va a completar el ciclo y después va a volver a repetirse, a repetirse. Entonces, por eso es que después dice luego resta, porque también pueden empezar en otros valores, o sea, no necesariamente con tiempo cero, sino en otro, por ejemplo, podrían hacer, ustedes usar aquí el 3 y después tendrían que usar, no sé, por ejemplo, aquí el 12, ahí el tiempo 12. Entonces, pero la cosa es que acá yo les aconsejo que lo hagan de esta manera. Vean primero el número que se repite aquí en la altura, que se repite más, que se repite 3 veces, que sería este. Luego se fijan en el primer valor y en el tercero y ven a los tiempos que están dirigidos, pues. O sea, la variable que se llama, esta es la independiente. Y estos dos los tienen que restar. Y al restarlos les va a dar el periodo. O sea, el mayor, que sería el 6, le resto el 0 y me da como que mi periodo son 6 segundos. Eso porque, fíjense, si ustedes todos estos valores, ustedes los grafican, le van a dar aquí 0, 2, después cuando sea la media 1,5 les va a dar en el 6, después en el 5, en el 2 va a dar 5,6 y va a ir generando todos estos puntitos que se van dando aquí. Se fijan al ir representando lo de la tabla. Entonces, cuando aquí sea 0, va a dar 2, cuando aquí sea 3, va a dar de nuevo 2 y cuando sea 6 va a dar de nuevo, o sea, sí, cuando sea 6 va a dar de nuevo 2. Entonces aquí cuando es 0 y cuando es 6 es donde se cumple el ciclo completo. Entonces esa es la medida del periodo, 6. Ya, para la amplitud lo que tienen que hacer es restar el valor máximo y mínimo de la variable dependiente. La altura es la variable dependiente, como lo habíamos visto aquí. ¿Ven? Hay variable dependiente, es la altura, es la y, digamos. Esta es la x y esta es la y. Entonces hay que restar el máximo y el mínimo. Aquí el máximo sería el 6 y el mínimo no es el 1, sino que es este, el menos 2. Esos dos valores hay que restarlos, o sea queda 6 menos 2. Esto se transforma en suma y da 8. Y luego dice, divídela por 2. Entonces sería 8 dividido en 2, lo cual me da 4. Este sería entonces mi valor de la amplitud, porque esto está como desfasado. No es que pase justo por la mitad, así que
No se podía, como en los ejercicios anteriores, llegar y decir, ah, ya, aquí, esta medida de aquí va a ser mi amplitud, porque no es tan obvio así como aparece en la tabla. Alguno podría pensar, 6 es la amplitud. No, porque este 6 está aquí arriba, pero no está justo aquí al medio, el punto de equilibrio está más abajo. Entonces lo que hay que hacer es restar el máximo menos el mínimo de estos valores, este es el menor, que al final en este caso se transformó en una suma que dio 8 y eso se divide por 2 porque queda la mitad, mitad para arriba y mitad para abajo. ¿Se fijan? Entonces ahí dio 4. Eso sería todo.